Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, pues bienvenidos una vez más a nuestro programa de entrenamiento virtual en calidad de aire interior. Estamos supremamente complacidos de tener un nuevo encuentro con todos ustedes, con esta comunidad que día a día sigue creciendo, que nos seguimos entre todos retroalimentando, aprendiendo, consultándonos entre nosotros mismos, compartiendo experiencias y reforzando conocimientos. Siéntanse bienvenidos todos, siéntanse en casa. Es un espacio que queremos hacer muy dinámico, práctico, de integrarnos y, como les digo, de compartir conocimiento y experiencias. Hoy estamos desde Colombia, el equipo de Carvel S.A. y su división de calidad de aire interior. John Bermúdez, nuestro líder técnico, el equipo comercial aquí en Colombia, Jamie Vanegas, Camilo Valdés, todo el equipo también en nuestras distintas sedes de las ciudades aquí en Colombia. A nivel internacional están nuestros aliados en Ecuador, Johnny Rambay, en Perú, Víctor González, para Centroamérica y el Caribe, José Bustos. Y hoy contamos con una compañía y un apoyo muy importante para nosotros, un nuevo aliado, la compañía F2G de Bogotá, líder en todo el trabajo con el sector farmacéutico y el sector hospitalario para controlar áreas críticas. Y nuestro expositor para el tema tan importante que hoy nos trae la clasificación de áreas y cuartos limpios según los lineamientos del estándar ISO 14644-1, es el ingeniero Julio César Cardoso. Julio es una persona, ingeniero electrónico con una gran trayectoria, especialista en gerencia de la calidad de productos y servicios, auditor interno del ICONTEC aquí en Colombia para el tema de sistemas de calidad, gestión ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Además cuenta con una gran experiencia de más de 20 años en calificaciones de sistemas de apoyo crítico y equipos de producción en empresas de sectores como farmacéuticos, en líneas humana y veterinaria, empresas del sector salud como clínicas y hospitales, fabricantes de cosméticos, entre otras muchos que deben cumplir con este tipo de normativas de clase mundial. Así que, Julio, bienvenido. Gracias por compartir conocimiento, por compartir este espacio con nosotros y adelante con toda esta temática que hoy nos tiene aquí a todos muy conectados y muy interesados. Bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias, Neisa, por esa introducción. Efectivamente, la misión nuestra, digamos, en esta alianza que estamos efectuando con la empresa fabricante de filtración y con la empresa de desarrollo de calificaciones para diferentes sectores, es como entregar conocimiento a todos los asistentes en términos de cómo se deben cuidar, cómo se deben diseñar, cómo se deben mantener los sistemas de apoyo crítico como se conoce en el sector farmacéutico, enfocado en este caso en uno de los principales, llamaría yo, sistemas de apoyo, que es la ventilación mecánica y el sistema HVAC. La misión única es justamente eso, entregar herramientas que le puedan servir a todas las personas que están participando, que entiendo hay de diferentes ámbitos, como de pronto sectores farma, sectores alimenticios, sector veterinario, sector cosmético y que puedan, digamos, entender esos lineamientos asociados a la calidad del aire, que básicamente el numeral uno de la norma habla de ellos, la calidad del aire, y lo consideran en términos de la concentración de partículas por una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, generalmente lo vamos a ver a lo largo de la presentación, es la expresión de la contaminación en partículas por metro cúbico, en este caso, si decidimos utilizar, digamos, esa unidad de volumen, ¿sí? Como se dan cuenta, digamos que vamos a contar con una hora y media, no sé, depende de cómo nos vaya, para de pronto hacer toda la exposición. De tal manera vamos a tener, digamos, unos intermedios como para hacer preguntas, como lo anotaba John en el chat.
podemos estar considerando que pueden ir digamos, escribiendo las preguntas en el chat. Y de igual manera, en esas pausas de 5 minutos que las vamos a anunciar, ustedes con mucho gusto podemos abrir micrófonos y hacer 5 minutos de pronto de resolución de sus dudas, de sus consultas, para que pues esto se vuelva un poquito, digamos, dinámico, que sea de parte y parte. Entonces, estamos, yo creo, listos. Voy a empezar a la exposición. Cualquier Adelante. cosa, pues voy a estar pendiente de pronto de quién más accede. Ya di vía libre para que todos ingresen. Sin embargo, pues tengo que estar pendiente también de pronto de quién más ingresa. De pronto le pediría el favor a ustedes en Carvel que me ayuden a mirar el tema del chat para no Tranquilo. desviarme de pronto. Nosotros ¿Listo? nos encargamos acá. Bienvenido y bienvenidos todos. Nos están acompañando colegas, amigos en Colombia, en Venezuela, Ecuador, Perú, en Guatemala, México, en República Dominicana, así que Costa Rica, así que todos bienvenidos. Así es. Listo. Como les comentaba entonces, la misión del día de hoy es exponer la norma ISO 14644 en su numeral uno. Vamos a ver más adelante que tenemos múltiples numerales, todos asociados al mismo objetivo, la clasificación de los cuartos y las zonas limpias, basado, como les comentaba, en lo que es la concentración de partículas por unidad de volumen, ¿sí? Digamos que debemos comprender que esto cubre diferentes sectores del mercado, incluso las normas que se aplican muchas veces para la industria son, digámoslo, muy fáciles de cumplir versus otras industrias. Cuando ya hablamos, por ejemplo, de industria electrónica, ellos sí manejan unos conceptos de limpieza supremamente altos. Cuando hablamos de temas aeroespaciales, igual mantenemos unos niveles de limpieza o de concentración de partículas absurdamente bajos, casi que nulos. En ese orden de ideas, la tendencia, si me lo permiten decir, sería a reducir la contaminación a nivel de que ya no existan personas, incluso en las operaciones que básicamente el hombre, el ser humano, es el que genera mayor concentración de partículas, por desprendimiento de piel, por desprendimiento de cabello, por el solo hecho de pronto de que sudamos. Entonces, esto ya hace que se empiecen a combinar los ambientes y empiece a haber contaminación. Entonces, a esos niveles pretenden llegar este tipo de normas. Quiero comentarles también que esta ha sido de pronto la evolución de múltiples normas. Esto empezó hace mucho tiempo, digamos, desde la misma creación de las buenas prácticas de manufactura ya se empezaron a ver normas en relación con todos los dispositivos que conforman un sistema de apoyo crítico, para este caso el sistema de ventilación mecánica. En ese orden de ideas, la ISO 14644 básicamente resume lo que es la concentración de partículas y lo vamos a ver no solamente en concentración de partículas, mi objetivo es como que veamos cómo llego yo a obtener un bajo nivel de concentración de partículas, qué cuidados debo tener, qué condiciones necesito mantener, qué diseño debo preparar, qué mantenimiento debo realizar para lograr que siempre mantenga esos bajos niveles de concentración de partículas. Entonces, el temario, como lo estamos viendo en pantalla, van a ser qué es un área limpia, para qué aplicaciones es necesario contar con un área limpia, procedimientos para el cuidado y la conservación de las áreas, consideraciones del diseño, que básicamente es eh, los tres aspectos a controlar y a vigilar cuidadosamente, cuáles son unas consideraciones para el diseño, como son, por ejemplo, tener una buena cascada de filtración, una buena cantidad de aire en cada área, que llamamos el caudal, tener unos sentidos adecuados en el flujo bajo las puertas o entre pasos, entre áreas adyacentes, y como tal, cómo se clasifican las áreas, basado en las partículas. También vamos a ver un aspecto de sistemas complementarios de control. Esto, digamos, aplica un poco más para el control de la contaminación microbiológica. Y para finalizar, vamos a ver de pronto unos equipos de protección o conservación de las áreas limpias. Estoy viendo gente que está conectada aquí, me da mucho gusto verlos, compañeros de antiguos trabajos. Ellos de pronto ya tienen también bases de este conocimiento, entonces ahí de pronto nos van a estar apoyando a lo largo de la presentación. Listo, entonces vamos a empezar. ¿Qué es un área limpia? Técnicamente un área limpia es un área a la cual se le han diseñado y se le han, digamos, identificado riesgos
para que su contaminación se reduzca. Siempre vamos a considerar la contaminación de partículas de dos aspectos, partículas viables y partículas no viables, o vivas y partículas no vivas. En este caso nos vamos a enfocar en lo que dice la norma ISO 14644, que son partículas no vivas. Estoy hablándoles de polvos, estoy hablándole de fibras, estoy hablando de pronto de todo aquello inerte que puede llegar a implicar un daño en el proceso, ¿sí? Y obviamente en el producto. De pronto voy a hacer un énfasis en la industria que más se regula a nivel Latinoamérica y que nos compete de pronto en esta presentación, que son los laboratorios farma, que son, digamos, los que tienen que cumplir mayor reglamentación, los que tienen que estar cumpliendo criterios de calificación más estrictos, que tienen que estar a la vanguardia porque las normas se regulan o se actualizan con mucha frecuencia. Tienen que estar, digamos, considerando todos los aspectos globales en los cambios de la norma, ¿cierto? Ellos siempre tienen que estar a la vanguardia, porque todo va evolucionando, todo va cambiando y cada vez se están haciendo más estrictos. Entonces, ¿cuál es el primer paso desde mi experiencia en el diseño o en la planeación de un sistema de ventilación? Los requerimientos de los procesos y el control de la contaminación. Cuando hablo de los requerimientos de los procesos, es identificar básicamente qué voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, qué camino voy a tomar. Si, por ejemplo, es la producción de alimentos, tendré que tener unas bases, unos criterios, un análisis de riesgos, una documentación asociada como protocolos, como manuales hacia los alimentos. Si es al laboratorio farma, cambiará radicalmente y me enfocaré justamente en cuáles son los procesos que voy a realizar allí, ¿sí? Se me ocurre, por ejemplo, uno, pesaje de materia prima. Ya con solamente ese proceso tengo que considerar una serie de condiciones que me permitan, como les digo, mantener controlada la contaminación. Que si es producción de medicamentos orales, tendré que tener una consideración específica para ese fin. Pero si ya es, digamos, fabricación de inyectables, cambia completamente el diseño y tengo que enfocarme en justamente las condiciones para hacer esos inyectables que como suena y como se entiende, pues van directamente al torrente sanguíneo de los seres humanos, por ende necesitan aún más cuidado. Y control de la contaminación, como lo decía, pues básicamente necesitaré identificar entonces en el sistema de apoyo crítico, ¿qué es importante? Es importante la unidad manejadora de aire, que es aquella máquina que produce el caudal de aire, es muy importante. La cascada de filtración, ¿sí? Tener unos bancos de filtración que me permitan justamente hacer eso, un bloqueo de las partículas que pueden llegar a dañar los procesos. La ductería, la distribución o ubicación de la ductería, los procedimientos a tener en cuenta a nivel limpieza, la calidad de pronto de los elementos que participan en la infraestructura, la calidad de las pinturas, la calidad de los mismos desinfectantes o elementos de limpieza, la cantidad de los implementos de aseo, el entrenamiento de las personas que se van a ver, digamos, en relación con estas actividades de aseo y limpieza. Entonces, eso es un mundo de cositas que toca estar, digamos, controlaciones. Las especificaciones son lo que yo tengo que llegar al final de cuentas a satisfacer para que cuando haya procesos de calificación veamos si se cumple o no se cumplen los parámetros, ¿sí? Si se cumplen los parámetros, todos somos felices porque producción tiene sus productos, valga la redundancia, listos para despacho. Pero si hay algún intermedio en toda esta etapa de calificación, me toca hacer una retrospección para identificar dónde están los problemas. Por eso partimos de que el diseño es una de las etapas más importantes para poder obtener unas áreas completamente limpias, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, puse en la presentación una cebolla. Básicamente para mí la cebolla es un buen ejemplo de cómo se debe considerar la contaminación dentro de una sala limpia, dentro de un área limpia, dentro de un laboratorio. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a distinguir esas tres zonas limpias. Las vamos a llamar zonas. Gris, perdón, zona negra va a ser la zona más exterior de la cebolla, esa que siempre está en contacto con la tierra, esa que está muy sucia, esa que, digamos, necesito hacer más
procesos de lavado y limpieza para poder tenerla bajo condiciones adecuadas. Cada vez que yo voy quitando capas de la cebolla, voy encontrando mayores niveles de limpieza, ¿verdad? Porque ya no está expuesta, digamos, a las condiciones ambientales. Y a medida que llego al corazón de mi cebolla, voy a encontrar lo más limpio, lo más estéril, lo más adecuado para mis procesos. De igual manera, si ustedes pueden mirar, en ese plano tenemos unos colores. Hay tres tipos de clasificación en esos colores. Clasificación ISO 8, que ya vamos a ver de qué se trata esto. Clasificación ISO 5 y clasificación ISO 9. Adelantándome un poquito en la presentación, los números de las clasificaciones van, Apenas llega a tener ese sale un box. van mejorando a medida que el número se reduce, ¿sí? Entonces, una clasificación ISO 9 vendría siendo el exterior de mi cebolla. Una clasificación ISO 8 vendría siendo un intermedio sin llegar al corazón de la cebolla. Y una clasificación ISO 5 va siendo el corazón de este elemento, que es el más limpio, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso. Vamos reduciendo los niveles o los números de clasificación, por ende se van volviendo más limpias nuestras áreas. Y eso tiene que considerarse justamente cuando uno diseña plantas farma y cuando le monta sistemas de apoyo crítico como la ventilación. El- la parte más exterior, donde hay vestieres y cambio de ropa, van a ser clasificación ISO 9. Los corredores, las zonas de tránsito ya van a ser clase ISO 8. Y las zonas de producción ya van a ser clasificaciones ISO 5 o ISO 7, que es lo más común. Indico, todo dependerá del tipo de proceso, del tipo de industria que yo esté buscando, digamos, cubrir a nivel de protección de contaminación. Un área limpia, área blanca o área controlada, entonces, con esto, resumo, no es más que un espacio que cuenta con controles definidos de condiciones medioambientales respecto a contaminación de partículas y microorganismos. Como les decía, nos vamos a enfocar en este caso de partículas no viables, que es como habla específicamente la norma 14644, raya 1. Instalaciones construidas y utilizadas de tal manera que se reduzca la introducción, generación y retención de contaminantes en las áreas. Si ustedes notan, esto es muy, muy básico, es simplemente monitorear los ambientes en partículas no viables. Eso es lo que dice la raya 1. Esta definición está, digamos, compartida con el ISO 14644 y con el informe 32 de la OMS. Sin embargo, esos informes han evolucionado. Ya en Colombia, si no mal recuerdo, estamos exigiendo informe 45 con miras a migrar a informe 50, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta de pronto esa referencia técnica. Internacional, o Ahora, sea, como les decía, ¿cómo llegamos a tener estas áreas limpias, construidas y usadas de tal manera que se reduzca la contaminación? Aquí les presento cómo. Planificación adecuada de la cascada o el tren de filtración. Este es uno de los puntos, digamos, en segundo lugar, más importantes. ¿Por qué? Porque si yo ya hice una planeación adecuada de qué es lo que necesito, ahora necesito montar sistemas que me ayuden a cubrir todos los requerimientos de usuario, todas las especificaciones funcionales, todas las especificaciones de diseño. Es importante que se defina cuáles son los filtros, dónde se ubican los filtros y una cosa muy importante que a muchas personas no tienen en cuenta es el marco en donde se alojan los filtros. Porque básicamente, ok, básicamente, si no tenemos una buena instalación de los filtros, ¿de qué me va a servir tener filtros de una alta eficiencia? Yo necesito tener un buen lugar en donde se alojen esos filtros. Y aunque suene un poco básico o lógico, es importante que ustedes hagan controles sobre los que los fabricantes montan, porque muchas veces, créanme que es más notorio de lo que uno se imagina, montan los filtros como decimos vulgarmente aquí, a la guachapanda, los pusieron ahí y creemos que el filtro ya va a hacer todo su efecto. No, esto tiene que estar unido a una selección de eficiencia, a una buena marco de ubicación. Incluso las puertas por donde se ingresan los filtros deben tener empaques para que se logre de verdad una retención del 100% de lo que estamos buscando retener. Claramente estoy hablando de que se retenga 100% de lo que no es deseable, pero los filtros tienen que tener una eficiencia tal que permita el paso del aire, si no, no tendría sentido montar estas cascadas de filtración.
Lo mismo, una buena selección de las eficiencias. No puedo poner en el exterior, digamos, cuando ya llegan las hojas, cuando llegan las aves, las plumas, los insectos, poner una filtración muy alta, que básicamente estos filtros se van a saturar muy rápido. Entonces necesitaré hacer una buena elección de esos porcentajes de filtración, buscando siempre etapas desde etapas bajas, como 35%, hasta una etapa muy alta, como puede ser 90-95%, o en su defecto, una filtración de alta eficiencia, como se conocen los filtros EPA. ¿De acuerdo? Lo mismo las ubicaciones pueden ser en las unidades manejadoras de aire o las unidades de tratamiento de aire, o pueden ser en determinado momento, básicamente para los filtros de alta eficiencia, en los techos de las áreas, que eso me va, digamos, a lograr una retención mucho más alta de las partículas. Conservación del flujo de aire predefinido entre áreas. Cuando hablo de flujo de aire, me estoy refiriendo básicamente a de qué manera se mueven los aires bajo las puertas en función de las operaciones. Si, por ejemplo, yo tengo un área en donde estoy produciendo algún radioactivo, muy seguramente esa área no puede permitir la salida de aire hacia áreas contiguas, porque sería un riesgo para todos. Todo tiene que ser contenido. Entonces, dependiendo de las operaciones, yo también tengo que hacer un proceso que se llama balancear para definir, mi cuarto necesita que el aire salga del cuarto por debajo de la puerta, por pasos de trasiego, por tuberías, por, bueno, diferentes zonas, digamos, que podrían compartir aire, o necesito que el aire no salga y que todo lo contrario, el aire ingrese al área y no escape de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante este segundo aspecto. También la conocemos como la diferencial de presión, ¿sí? Otro aspecto importante, cuando tenemos filtración de alta eficiencia, esta filtración, que generalmente es conocida EPA por sus siglas en inglés, o ULPA, que es una eficiencia aún más alta que la EPA, tiene que estar sujeta a pruebas. Muchas personas incluso dicen, yo monto un filtro EPA en el área y ya tengo condiciones perfectas de asepsia total. No puede ser así, tiene que estar sujeto a unas pruebas. Esas pruebas son muy sencillas, básicamente es con ayuda de, digamos, de dispositivos electrónicos, monitorear que no haya la salida de un aerosol que yo básicamente estoy inyectando antes del filtro, ¿sí? Lo que se llama comúnmente como aguas arriba del filtro. Cuando yo inyecto ese aerosol, el filtro está en capacidad de retener esas partículas, por ende, mi detector electrónico llamado fotómetro no debería tener lecturas de salida de aerosol. Si hay lecturas de salida de aerosol, pues básicamente el filtro o está mal montado o está roto o tenemos problemas en la unión marco-marco. Marco del filtro contra marco donde se instala el filtro. Es básico, se puede solucionar, es fácil de solucionar. Si encuentro una mala instalación, lo vuelvo a instalar, lo vuelvo a presionar con mi sistema de ajuste y verifico nuevamente bajo la misma prueba que no exista paso de aerosol. Si el cuerpo del filtro está ligeramente roto, se puede solucionar básicamente aplicando, digamos, brevemente silicona, que digamos, es una solución válida, silicona transparente, de esta que generalmente aquí, no sé, en otros países, pero utilizamos para las ventanas. Se le aplica silicona transparente, se deja muy bien sellada la fuga para que ya no exista y verificamos nuevamente con la prueba que no haya paso del aerosol. ¿Sí? Ya cuando la norma lo dice, cuando digamos, a las áreas cubiertas con silicona superan el 3% de la cara útil del filtro, el filtro ya debe ser cambiado, ya no se puede hacer uso del mismo porque ya está comprometiendo, digamos, la capacidad del mismo. Como ya lo hablé, vamos a ver entonces en qué aplicaciones tenemos áreas limpias, ¿sí? Ya vimos cuáles son los pasos para lograr las áreas limpias. ¿Qué aplicaciones, particularmente dentro de la industria, podemos encontrar laboratorios cosméticos, farma, homeopáticos, industria de alimentos, almacenamientos y fabricación de dispositivos médicos, quirófanos, centrales de mezcla o esterilización, aislamiento de pacientes y muchas más? Aquí estoy, digamos, dando un breve, una breve lista de cuáles son aquellas empresas que lo necesitan.
Ahora, dentro de esas empresas, dentro de esos laboratorios, también hay unas zonas que se deben cubrir con ventilación mecánica o HVAC, como puede ser. Y empiezo en el mismo orden. El exterior de mi cebolla, como lo mencionaba, que necesita filtración baja, pueden ser las esclusas de personal, como la conocemos, una zona gris, es decir, donde entra el operario y se empieza a retirar su ropa de calle. Lo mismo, la zona de la esclusa de materiales, donde llegan apenas los materiales, llámese materias primas o materiales de envase y empaque, vienen en su bolsa plástica, digamos, un poco contaminada de la calle. Entonces ahí necesitamos un sistema de ventilación con baja filtración. Áreas de tránsito, como los corredores, por ejemplo, los pasillos, las esclusas, dependiendo del tipo de esclusa, si es una esclusa de ingreso apenas a planta, necesitará una eficiencia baja. Por eso muchos diseñadores utilizan varios sistemas de ventilación. No es justo utilizar una única máquina de suministro para toda la planta porque o una de dos, o tenemos un exceso en las condiciones, ya vamos a tener aire de muy buena calidad, incluso para áreas como por ejemplo un baño que no lo necesita, o todo lo contrario, ya metemos una baja calidad de aire, listo, el baño queda bien cubierto, pero esa máquina también me va a alimentar áreas productivas, lo que me puede generar focos de contaminación. Entonces, se distinguen, digamos, sistemas dedicados para áreas grises, para áreas negras y para áreas blancas. ¿Listo? Cuando tenemos ya la necesidad de una eficiencia media, vamos a ver que ya son unas áreas un poco más al interior de la zona de producción, como pueden ser los vestieres blancos o los ingresos, como les mencionaba, ya exclusas para el ingreso a zonas productivas o áreas de acondicionamiento, donde ya estamos, digamos, cerrando nuestro envase primario, ya lo estamos empacando, o laboratorios físico-químicos. Ahí ya necesitaríamos una calidad o una eficiencia media. Y una eficiencia alta, pues ya sería básicamente en donde es el corazón de la operación, dependiendo del tipo de industria. Áreas productivas, como de medicamentos no estériles y estériles, áreas de pesaje de materia prima, áreas de inyectables, áreas de empaque y envase, salas de cirugía, quirófanos y posoperatorios. Listo, hemos llegado entonces a una sección de preguntas. Espero haber dado claridad en los temas. No sé si John me colabora con abrir micrófonos o yo los abro y quién nos puede hacer sus preguntas. Julio, hay una consulta del señor Julio César Bustamante. Pregunta sobre el tema de, ¿el aire se va a manejar solo con presión positiva? Esa es una muy buena pregunta. Ya vamos a ver incluso qué es eso de positivo, negativo, pero básicamente un diseño definirá eso. Es muy dado, digamos, de los diseñadores y del gremio farmacéutico, por ejemplo, en donde se producen sólidos, que las áreas sean negativas. Por ende, la potencia de las unidades de extracción es más alta que las de unidades de suministro, ¿sí? Pero tiene que tener las dos, una entrada y una salida. Pero los fabricantes de líquidos generalmente piensan al contrario. Ah, es que yo sí necesito prevenir el ingreso por debajo de las puertas, entonces vuelvo mis áreas más positivas, ubico una unidad manejadora de aire con mayor potencia de suministro y una unidad manejadora con menor potencia en la extracción. Entonces depende de cada caso. Sí. QRQC nos consulta, ¿cuál es la frecuencia recomendada para el balanceo de áreas? Bueno, para el balanceo de áreas hay que ver primero que dentro de lo que establece la norma es hacer seguimiento continuo. Lo más recomendable es que se tengan instrumentos de medición que le permitan al cliente en todo momento, sobre todo para la industria farma, en todo momento conocer las condiciones de su planta. Ellos no pueden estar sujetos a ningún tipo de riesgo. Entonces, si yo hago un control continuo todos los días, por ejemplo, en monitoreo de las presiones diferenciales, o incluso monitoreo de las condiciones de concentración de partículas, puedo extender mis calificaciones a un año, siendo como ese el límite. Pero si yo no hago esos monitoreos, esos controles, esa secuencia, no tengo mis procedimientos muy definidos, sí debería bajar esa frecuencia. No hay una fecha, un tiempo recomendado, pero un semestre sería como lo más lógico si no hago esa consulta diaria o muy frecuente, semanal, sobre todos los componentes. Estoy hablando acá de presiones diferenciales, medición de la temperatura, medición de la humedad, concentración de partículas y todos los aspectos que participan en un sistema.
Bueno, ¿tenemos más preguntas o puedo dar de pronto continuidad? No te escucho. Yo- John aquí nos está haciendo otra. Otra pregunta es, ¿la consideración solo es el área o se toma en cuenta el volumen? Eso es muy importante. Se tienen en cuenta en un aspecto como son las partículas, se tiene en cuenta el área de cada cuarto. Y en otro aspecto, como son las renovaciones del aire, como se conoce, que ya lo vamos a ver, se tiene en cuenta el volumen. Entonces, ambas participan en los análisis de las pruebas de calificación. De las pruebas de calificación se tienen en cuenta los dos. Por ende, para el diseño, más que importante tener los dos criterios muy claros, áreas y volúmenes. Buenos días. Buenos días. Una consulta. Eh, ¿Yo cómo hago para determinar la diferencial o la caída de presión en un área de una UMA que lleva tres filtros cubriéndome esa área de la UMA? Tres filtros, no sé, un 65%, un 95%. ¿Cómo hago para determinar esa caída de presión? Porque la ficha técnica menciona solamente la caída de presión en el filtro, más no de toda el área como tal que cubre la UMA. No sé si sea clara mi pregunta. Es muy clara y de hecho muchos jefes de mantenimiento tienen esa duda. La idea es que siempre se mida la presión diferencial o la caída de presión, como la conocemos, en cada sección por eficiencia. ¿Sí? Necesito saber cuál es la caída de presión en la eficiencia 90-95, cuál es la caída de presión en la eficiencia 60-65 y cuál es la eficiencia, o perdón, la caída de presión en el filtro EPA, por decir un ejemplo. La filtración del 35% generalmente no se monitorea porque pues es montarle a un instrumento a una eficiencia que con la sola, digamos, inspección visual uno ya se da cuenta, ¿no? Ese filtro ya está para cambio, ya está, cambió su color, se volvió, digamos, las fibras ya están muy apelmazadas, por decir un ejemplo, ya es justo cambiarlo en la eficiencia más baja. En ese orden de ideas, es montar instrumentos, manómetros, en cada una de las etapas, o hacer un diseño en donde con un solo manómetro se pueda, digamos, hacer monitoreo de las demás etapas. Hay una, no sé, John me corrige, hay una idea, hay una tendencia o más bien un nivel técnico de que cuando duplicas el valor de la diferencial de presión de un prefiltro nuevo, es momento de hacer cambio. ¿Sí? Si yo lo adquiero en 0,75 pulgadas de agua, en 1,5 ya debería estar sujeto a cambio. Pero vuelvo y digo, eso está muy sujeto a que existan esos controles, a que el cliente vea, oiga, pero si el recuento de partículas siempre me da bien, puedo extender un poquito los tiempos de cambio de los filtros. Pero definitivamente el medidor es muy importante, el manómetro. Sí. Otra pregunta. Alexis Gutiérrez. Si yo quiero que mi área sea ISO 6, ¿qué filtración debería tener? Muy bien. En términos generales, ISO 6 está considerado como que no aplica para ningún concepto. ISO 6 es un recuento que no se logra con facilidad. Generalmente en la industria existe otra clasificación de otra norma, que es el informe de la OMS, que va por letras, ¿sí? Entonces existe la letra A, B, C y D. Y existen equivalencias entre las letras de esa norma con los números de la ISO, la que vamos a ver a continuación. Entonces, la ISO 6 es muy parecida a la ISO 5. En ese orden de ideas, habría que ver qué tipo de aplicación necesita para ver entonces cuál es la disposición de todo, de unidad manejadora y de filtración, para obtener una clasificación ISO 5. Existe en letras A y B. Entonces la B sería como el equivalente a ISO 6. Pero si quieren ya lo miramos aquí adelante. Y bastante complejo, bastante complejo porque eso significaría tener una muy buena cascada de filtración y en el área filtración EPA, casi que con un 50% de cobertura del techo, ¿sí? Para lograr esas condiciones de una equivalencia ISO 6. Como lo digo, ISO 6 no aplica mucho en este gremio, más el grado B, que ya lo vamos a ver.
Hernán Cova tiene dos consultas. Pregunta sobre la posibilidad de que le ayuden con una guía de selección de sistemas de filtración y la otra es una guía para diseños de salas limpias. ¿Cómo puede él tener esa información? ¿De dónde la puede obtener? Bueno, básicamente sí, yo creo que le podemos compartir, pues la SRAE es como la entidad que más se enfoca en diseños de sistemas de apoyo crítico como la ventilación. Entonces, a esta persona, si gustas, yo le enviaría el enlace de pronto para que consulte y pueda mirar si de pronto dispone no sé, ya sea para comprarla, la guía, o de pronto le da alineamientos. Pero la SRAE es como la que manda la parada sobre todo este tema de diseño de sistemas de ventilación. Y también le puedo compartir, lo que sí tengo acceso de pronto es a guías desarrolladas por farmacéuticos, como por ejemplo una que aquí en Colombia, la que nos rige para nuestros amigos que están en el exterior es el INVIMA, y ellos sacan publicaciones muy frecuentemente. Hay una de calificación de sistemas de apoyo crítico que me parece muy, digamos, completa y le puede dar guías al compañero. De hecho, si quieren para todos los participantes, podemos compartirla, el enlace para que la descarguen directamente de la página del INVIMA. Julio, aquí es importante y pedirle a todos, hay información de mucho valor, de mucho contenido técnico que nos estás brindando O sea, el y la material era súper bajo, era invitación presentación, ¿no? es Pero a material, que nos no sé si la entregue, estrategia por uno la favor, habrá grabado. datos de Por Yo la contacto. grabo, favor, si pueden apagar sus no sé si también micrófonos. por ejemplo, el rejilla, era así. Ya. Henry, gracias. Que nos envíen sus datos de contacto para quienes no se registraron, para poder luego enviarles toda esta información que tú nos estás ofreciendo, Julio. De acuerdo, me parece genial. Eso Nos, está, digamos, de libre acceso y está perfecto. nos pueden dejar en el chat la información, sus correos electrónicos o números de contacto y el nombre claro, y con eso entonces podemos enviarles, compartirles toda esta información. Gracias. Bueno, Daniel, yo me permito de pronto continuar. Si hay más preguntas, las vemos en la siguiente sección Sí, para que digamos, no me vaya a colgar en el tiempo y no abusar de pronto de la disponibilidad de nuestros vale, participantes. adelante, gracias. Bueno, procedimientos para el cuidado de la conservación. Básicamente, se conoce de primera mano que existen tres aspectos muy importantes a tener en cuenta en lo que considera el mantenimiento de un estado calificado, que es que siempre todo esté correctamente, desempeñándose correctamente. Los tres aspectos importantes son tener un buen programa de mantenimiento, tener un programa de calibración de instrumentación utilizada y tener un programa de calificación de estos sistemas de apoyo crítico y equipos. Cuando hablamos de mantenimiento, no se trata simplemente de estar pendiente de pronto de las correas de las unidades manejadoras y ya, o tener, digamos, vigilado el variador de velocidad de las unidades manejadoras y ya. No, cuando hablamos de mantenimiento, y como lo hablaba en un principio, es un programa, tiene que estar sujeto a protocolos en la medida de las posibilidades, que con frecuencias definidas, es decir, un cronograma. Cada mes tengo que hacer revisión de tensión de correas. Cada 15 días tengo que hacer una verificación de estados de puertas, que todo participa. Tengo que hacer inspección y control del estado de las rejillas por donde sale el aire o por donde se expulsa el aire, ¿sí? Entonces, ese mantenimiento va sujeto a un programa que a su vez va sujeto a un cronograma que permita que el sistema de apoyo crítico, como su nombre lo dice, es crítico, se mantenga a lo largo del tiempo. Lo que son las calibraciones, básicamente si tengo instrumentos de medición como manómetros que hablábamos ahorita para medir la caída de presión de las filtraciones en las unidades manejadoras, o tengo manómetros en las áreas como me obliga para los farmacéuticos, en las áreas críticas tengo que tener manómetros para verificar que no haya cambio en los flujos o para que las presiones sean lo suficientemente altas para evitar que se dé la contaminación o como se conoce en este gremio, la contaminación cruzada, que no se me pase aire de un área negra a un área blanca, o una partícula, una molécula de pronto de un medicamento a otra área donde estemos manejando una molécula diferente. Entonces, esos manómetros deben estar sujetos a calibración. Por eso siempre yo les digo, analicen bien qué está sujeto a monitoreo.
Que yo puedo llenar mi planta de manómetros, está perfecto, sería genial. Pero eso implica también un trabajo de cronogramas de calibración, contratación de un proveedor, control de los manómetros y obviamente lo que menos nos gusta, gastar dinero. ¿Sí? Cada manómetro me cuesta un dinero calibrarlo. Entonces, si yo lleno mi planta de manómetros, pues muy seguramente estoy afectando, digamos, las finanzas de la empresa. Y por último, la calificación. Si yo completo mis etapas de mantenimiento y calibración, debo verificar que el sistema se encuentra en condiciones adecuadas. Básicamente, los que calificamos, como F2G, hacen pruebas de 4 tipos: las calificaciones de diseño, calificaciones de instalación, que estas dos primeras son básicamente una única vez, sobre todo cuando los sistemas están o nuevos o están repotenciados. Se califica el diseño, se califica la instalación, que todo esté acorde a lo que el proveedor ofreció, y otros dos conceptos que para el gremio de los fármacos es muy común: la calificación de la operación y la calificación del desempeño. Básicamente es monitorear toda la planta en los aspectos asociados a la contaminación y dar un concepto. El concepto puede ser que cumple o puede ser que no cumple. ¿Listo? Esto obviamente está sujeto de múltiples procedimientos, múltiples protocolos, matrices de riesgo, planes maestros de validación, que son los químicos farmacéuticos en la industria farma quienes los establecen. En la industria de alimentos, pues hay otras personas también encargadas de hacer este control. Y en la zona, digamos, en la industria de la salud, como clínicas y hospitales, pues también hay generalmente jefes de aseguramiento de calidad que deben analizar todo este tema de las calificaciones. Esto es lo que les mencionaba. La ISO 14644-1 es una parte de lo que es toda la norma y es la que estamos aquí atacando, y es tan extensa que yo me podría tomar muchos días tratando de desglosarla. Por eso nos estamos centrando aquí en lo que es la raya 1, clasificación de la limpieza del aire. Pero si podemos ver acá, hay múltiples, hay especificaciones para los ensayos, hay cuáles son los métodos de ensayo, hablan puntualmente en la raya 4 del diseño, la construcción y puesta en marcha. Pero la persona que nos preguntaba, esta guía es buena, no es la más completa como la ASHRAE, pero es buena. La raya 5 el funcionamiento, raya 6 la terminología, y en sí todo lo que puede, digamos, ser útil para lograr un sistema de ventilación que elimine las partículas a nivel que yo lo necesito. De pronto las de abajo son más específicas, más sofisticadas, de pronto es para industria, como les mencionaba, de pronto electrónica o industria de aeroespacial. Entonces, entre más se van desplazando hacia abajo, más es compleja, digamos, la comprensión y el uso generalmente de esta norma. ¿Qué considera para el diseño la 14644? Esto sí es muy importante. La norma especifica salas limpias, que ya como lo vimos, son áreas que tienen controlado, mantenido y asegurado las condiciones de concentración de partículas para reducir la contaminación. Define el desempeño de los ambientes respecto a la concentración por unidad de volumen. Clasifica las salas, escuchemos este que ya lo vamos a ver, les da un numerito. Ah, esta es clase 8, clase 7, clase 9. Entonces le da una ubicación dentro de unas tablas que ya la vamos a ver. También establece los recuentos totales, nos da esos límites acorde al tamaño de partícula que yo esté analizando, ¿sí? Porque yo puedo analizar partículas nanométricas, micrométricas o macrométricas. Entonces, nos vamos a enfocar en la franja del 0.1 micras a 5.0 micras. Ese es, digamos, lo que abarca la clasificación de esta norma específica. Partículas de 0.1 a 5.0 micras. ¿Listo? Y nos van a dar ya todos los lineamientos. ¿Qué se analiza dentro de un sistema Chevac? Como lo mencionaba, todo entra a jugar parte de lo que es el diseño: el personal, los equipos y el flujo de los materiales. ¿Qué tipo de fabricación? Si yo voy a utilizar una máquina que de pronto es muy cerrada, que tiene muy, digamos, muy, ¿cómo se dice este término? Es herméticamente sellada, o tiene acceso de pronto a abierto para la producción de cualquier tipo de producto. Actividades de fabricación que yo voy a planificar, el diseño arquitectónico, eso es importantísimo. Mucha gente dice, listo, ya compré
el terreno. Y después analizan, venga, pero este terreno no tiene las condiciones porque no tengo la cometida eléctrica a 220 o necesito una planta o eléctrica para cubrir las caídas de tensión porque estoy en las afueras de la ciudad. O bueno, cientos de análisis que deben estar sujetos a lo que es la arquitectónica de las plantas. Los acabados y la hermeticidad de las áreas, ¿sí? Cuando hablamos de hermeticidad es que sean bastante contenidas, que sean bastante cerradas, no completamente cerradas, pero sí debe haber un flujo del aire, como lo mencionaba, para que haya protección del producto. Las puertas se deben analizar también, son muy importantes las puertas. Yo creo que el 75-80% de las veces que las plantas no cumplen especificaciones es porque hay contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque no hubo una buena selección de las puertas, ¿sí? O hay maltrato de las puertas o le faltan aditamentos a las puertas. Las esclusas son estratégicas para el uso de pronto de diferentes materiales. Hoy en Colombia se está exigiendo para los farmacéuticos, tiene que haber ingreso de personal a través de esclusa y aparte ingreso de materiales por otra esclusa. No pueden compartirse las esclusas para personal y materiales, por ejemplo. La vestimenta y la limpieza, ¿cierto? Protocolos de limpieza, que lavado de manos, que cambio de ropa, incluso en casa tienen que tener la gente hábitos de limpieza. Y obviamente la ropa que se utilice debe estar libre de desprendimiento de partículas. Requisitos especiales, espaciales, perdón, para los equipos de HVAC. ¿Qué necesito? Ah, que mi ductería tiene 70 centímetros de alto y yo apenas tengo un falso techo de 45, entonces me toca empezar a comprometer la altura de las áreas. Todo eso toca tenerlo en cuenta. ¿Dónde voy a ubicar la unidad manejadora de aire o la unidad de tratamiento o la unidad de suministro, la unidad de extracción? ¿Dónde la voy a ubicar? Todo eso toca tenerlo en cuenta y dónde se va a tomar el aire y dónde va a expulsarse el aire, ¿sí? Sobre todo cuando son, digamos, preparaciones que pueden tener efectos en el ambiente, ¿sí? Tengo que mirar, yo no solo puedo botar ese aire al ambiente, sino tengo que filtrar. Entonces, en este slide, quiero mostrarles qué es importante considerar al momento de diseñar un sistema de ventilación. Aquí entramos ya en materia. Cuando digo que la norma nos brinda tablas, esta es la primera tabla. Ya la vamos a analizar, pero si ustedes miran rápidamente para una clasificación ISO 8 en partículas de 0.5 micras, yo tengo un límite de partículas. Lo mismo para las partículas de tamaño de 5 micras, tengo un límite diferente, ¿sí? Entonces, la tabla nos va guiando qué cantidad de partículas puedo tener en qué tamaño de partículas. Una vez yo detecte eso, ya puedo darle uso a la primera columna. Ah, lo voy a clasificar clase ISO 8, clase ISO 7, clase ISO 6, clase ISO 5. La pregunta del compañero ahorita, sí existe la clase ISO 6, pero es muy poco utilizada porque esos niveles de partículas pues no es fácil de lograr y se utiliza otra metodología para definir. También esta norma nos da una cantidad mínima de muestras, ¿sí? Entonces nos dice, para áreas con metros cuadrados, cuando preguntaban es importante el área o el volumen, aquí es importante el área. Nos da cuando el área del cuarto tiene X tamaño, yo utilizo esta tabla para saber cuántos muestreos hacer de partículas. Recordémonos que estoy mirando aquí partículas. Existen tres estados de ocupación, ¿sí? O sea, tres momentos en que las plantas deben ser evaluadas. El primer momento, as built, tal y como se construyó la planta nuevecita, pero todavía no tengo ni maquinaria, producción, ni personal operando. Ese es uno de los muestreos que debe hacerse para saber si la planta ya cumple los parámetros para el futuro cuando haya producción. Segundo estado de ocupación, en reposo o at rest. Básicamente, tengo mis sistemas de ventilación funcionando, tengo la maquinaria con la que voy a hacer producción ya en sitio, pero nadie la está operando, no hay personal. Este es uno de los más comunes de los muestreos que se hace. Y aquí se sabe si vamos a cumplir o no especificaciones. Y un último estado de ocupación es en el operation o en operación. Básicamente tengo los tres aspectos ya funcionales. El sistema de ventilación funcionando, la maquinaria de producción, valga la redundancia, produciendo y el personal operando. ¿Sí? Claramente los tres tienen límites diferentes para asegurar que se cumplen las especificaciones.
Quisiera que de pronto John me ayude a interactuar con la gente. Si yo les explico esta tablita, ustedes me dicen acá qué clasificación es la de la tirilla que tenemos aquí al lado derecho. Si yo les explico que en esta parte tenemos los canales, canales de 0,1 micras hasta 5 micras, ¿correcto? Estos son los tamaños de las partículas. Si en esta otra sección tengo los límites máximos de concentración de partículas por metro cúbico, lo máximo que yo puedo lograr, y al final tengo la clase de aire que estoy obteniendo. ¿En dónde voy a clasificar esta planta? Alguien que me colabore. Si tengo este análisis de que partículas de 0,5 micras tengo 102.766 en esta tabla, ¿dónde me catalogo? Recuerden que debo cumplir los dos tamaños de partículas. Y en esta otra tabla, en esta otra fila, de 5 micras, tengo 8.122 partículas. ¿Qué clase es esta área donde dice este muestreo de partículas? John, ¿nos puedes decir qué está de pronto diciendo la gente? ISO 1, ISO 2, ISO 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Vamos a dar un minutico para que me ayuden. Julio, tengo varias respuestas, vamos a ver. Jocelyn Aldaz y Rogelio Alvira se van por el ISO 8. ISO Narcisa 8, ok, Avellán, ISO 7. ok. Eh, Servi dice que ISO 7 e ISO 8. Igual Luis Albia dice lo mismo. Joan Trujillo dice ISO 7. Está competido entre ISO 7 y ISO 8. Y Bueno, está- para no dar largas, está muy bien los que dijeron ISO 8, básicamente porque yo analizo. Tengo 102.766 partículas, es decir, que de este tamaño, de 0,5 micras, voy bajando acá. Ya me catalogué en ISO 7, ¿correcto? Pero como les digo, tengo que cumplir los dos parámetros. La norma me habla de que cuando yo califico con base en dos tamaños de partículas, tengo que comparar el otro tamaño de partículas. Entonces, por partículas de 0,5 micras, soy ISO 7. Pero cuando yo miro 8.122 partículas de 5,0 micras, me catalogo, no logro ser ISO 7 porque ISO 7 solo me permite ser o llegar hasta 2.930. Por ende, ya tengo que saltar a la clasificación siguiente, que es 29.300. 8.122 es menor a 29.300. Por ende, la clasificación en partículas de 5,0 micras es ISO 8, dando, dando orden a que tengo que cumplir los dos parámetros. Básicamente el ISO 8 es el que me está, digamos, representando, porque estoy entrando menos de 102.000 partículas, o más bien, estoy entrando sobre 102.000 partículas y estoy entrando sobre 8.122. La clasificación de esta tirilla en esta área es una clase ISO 8. Espero que para todos haya sido claro y se explique de pronto cómo se maneja el tema de identificar cómo se clasifica un área. Esta tirilla básicamente es producto de la impresión de un instrumento de medición llamado contador de partículas eh, discreto. Contador de partículas discreto. Y recuerden, son partículas no viables. ¿Sí? Porque otra cosa es la clasificación microbiológica, que no la vamos a ver en esta presentación. Listo. Voy aquí a mencionar muy por encima cosas que ya he dicho, pues para que de pronto nos rinda, ya van a ser las 10 de la mañana, no hemos hecho la segunda pausa, pero lo que yo les comentaba, consideraciones para el diseño, la cascada o el tren de filtración, una buena selección de filtros, una buena ubicación de los filtros y una buena instalación de los filtros, considerando su análisis de cuándo debo lavarlo, si es que son lavables, de cuándo debo cambiarlos y de qué eficiencias debo tener en cuenta. Consideraciones de los cambios de aire por hora. Los cambios de aire por hora son digamos, es un análisis de la cantidad de veces que entra aire a un recinto y sale del recinto en un espacio del tiempo, que en este caso es de 1 hora o 60 minutos, ¿sí? Por eso se le da otro nombre como son las renovaciones de aire por hora o los cambios de aire por hora, ¿de acuerdo? Yo pongo esa escoba ahí básicamente porque para mí la forma más fácil de explicar los cambios de aire por hora es eso, una escoba. Si yo tengo pocos cambios de aire, es decir, que entra muy poco aire y sale muy poco aire en 1 hora, es como si tuviera una escoba pequeña. Me va a costar barrer el ambiente más tiempo.
En cambio, si yo tengo una buena cantidad de cambios, ¿sí? Entra bastante aire y sale bastante aire, pues entonces mi escoba va a ser más grande, ¿cierto? Eso me facilitará hacer barrido de partículas. Hay una fórmula muy sencilla, yo creo que muchos la conocen. El caudal multiplicado por 60 dividido el volumen. Lo único que tengo que tener en cuenta en este tipo de fórmulas es que el caudal debe estar expresado como es una unidad compuesta que tiene también velocidad y volumen, debe estar en la misma unidad de volumen que mi fórmula. Por ejemplo, si yo tengo mi caudal en pies cúbicos por minuto, tendré que tener mi volumen en pies cúbicos. Pero si yo tengo mi caudal en metros cúbicos, pues necesitaré tener el volumen expresado de la fórmula en metros cúbicos. ¿Listo? Esto está sujeto al balanceo. Llevémonos esta idea para las personas que de pronto tienen que ver con validaciones. Los cambios de aire se ajustan con las rejillas de suministro, ¿sí? Hay gente que suma los dos, suministro y extracción. No, el caudal es de suministro. La norma dice aire limpio. Entonces ahí nace que debió haber una buena selección de la unidad manejadora y las diferentes etapas de filtración para que con las caídas no me quede yo corto de aire en las áreas. Recordemos, estas renovaciones se calculan sobre las áreas. Y lo mismo, si yo tengo en mi área 3, 4, 5 rejillas de suministro o inyección, tiene que ser la sumatoria de todas las rejillas de suministro o inyección, ¿cierto? No es por una sola rejilla, se suman todas, ¿de acuerdo? Listo. Aquí un ejercicio muy cortico, de pronto para que saquen rápido sus calculadoras. No es difícil. Vamos a calcular los cambios de aire por hora para un caudal de 430 pies cúbicos por minuto con un volumen de 1549,98 pies cúbicos. ¿Cuánto nos dicen los asistentes que puede estar entregando esta área? ¿Cuántos cambios por hora? John, ¿tenemos alguna idea de qué nos están diciendo de pronto? Estamos en espera. Importante esto porque ya vamos a ver que de pronto los cambios por hora se pueden también, digamos, desglosar la fórmula y hacemos a la inversa. ¿Cuánto aire yo necesito para lograr un mínimo de cambios de aire por hora? De pronto valga la pena mencionarlo. Si no estoy mal, la OMS en el informe 45 está pidiendo entre 6 y 20 cambios. Julio, Dependiendo del área, tenemos si la es un área respuesta. crítica, tengo mayor número de cambios. Si es un área de tránsito, un número menor de cambios. ¿De acuerdo? Bueno, ya empezaron a lanzarnos respuestas. Julio César, 16, 17. Sí, ahora sí los estoy viendo. 16, Isaac, 17. Inserín, está entre 13 Efectivamente, y 17. la respuesta de cuántos cambios está arrojando un área que tiene un caudal de ingreso de 430 con un volumen total de 1549 es 16,64. ¿Sí? Esto no tiene unidades, son 16,64 cambios por hora. Muchas veces los podemos simplemente, ¿cómo se dice esto? Dejar en un número entero, ¿sí? Lo podemos dejar en 16 cambios, como para que sea más estricto. Tenemos en esta área 16 cambios. Si la norma, como les comentaba, me pide de 6 a 20, excelente, estoy cumpliendo, ¿de acuerdo? Ahora, como les mencionaba, hagamos otro cálculo, pero a la inversa. Si ya no necesito saber cuántos cambios tengo en mi área, ya sé que estoy cumpliendo, tengo 16. Ahora necesito a la inversa. Si mi especificación me pide un número de cambios por hora y tengo el volumen de mi área, ¿qué caudal debo ingresar? Y esto me sirve para empezar a hacer diseños. Si tengo 10 áreas con las mismas características, necesitaré sumar esas 10 áreas o los caudales de esas 10 áreas para saber qué unidad manejadora de aire necesito. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdenme con este nuevo cálculo. Si tengo una especificación de 15 cambios de aire por hora en un cuarto que tiene dimensiones de largo, ancho y alto de esta naturaleza, ¿cuánto caudal necesito ingresar para lograr esos 15 cambios? Tengo que calcular el volumen, que como todos sabemos es la multiplicación de las tres longitudes, alto, ancho, largo, 12 por 17 por 8. Y como está ahí expresada la fórmula, resuelvo qué caudal necesito. 418
Si tengo 10 áreas con la misma configuración, necesitaré una máquina que me produzca mínimo 4180 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Entonces miren que esto sirve como para que analicemos también desde la parte de diseño, ¿sí? De pronto la parte de ingeniería. Cuando yo ya establezco qué me pide la normativa, yo ya empiezo a hacer este cálculo y empiezo a definir si estoy o no en capacidad de llegar a eso. Voy a darle continuidad. Para los que calcularon 418 CFMs, estamos de acuerdo. Este es el valor de caudal que necesito en un cuarto con estas dimensiones para lograr este número de cambios de aire por hora. ¿Sí? Espero se entienda para todos. Me permito continuar para darle, digamos, darle celeridad al tema. Cuando hablamos de diferenciales de presión en áreas, nos estamos, como les decía, blindando de que no entre aire o no salga aire de mis cuartos, ¿cierto? Hay tres tipos de configuración que nos pueden identificar si un área es negativa o positiva. Si el aire entra al área y no sale de ahí, es negativo. Caso contrario, por ejemplo, en esta esclusa, no sé si están viendo mi puntero, cuando tengo un área que tiene suministro, por ende el aire sale de ese cuarto, el cuarto es positivo, ¿sí? Entra el aire al área, negativo. Sale el aire del área, positivo. Por ende, existen tres configuraciones de lo que son llamadas esclusas. La primera configuración es que en mi punto de referencia, estoy hablando aquí en la sección verde, en mi área de referencia, sale el aire del cuarto, sale el aire de este cuarto verde, el área se puede identificar como un área burbuja o una esclusa burbuja. Esto muchos de los compañeros que nos acompañan lo han visto múltiples veces. Entonces necesitaré identificar, básicamente por diseño, ¿no? Si tengo una rejilla de suministro y no hay rejillas de extracción y al lado contiguo hay rejillas de extracción, pues este es el flujo natural que va a tener el aire. Por ende, voy a proteger mi cuarto del ingreso de cualquier contaminante bajo la puerta. Esto es cuando tengo la puerta cerrada. Otro tipo de configuración, si mi punto de referencia es este cuarto verde, está entrando aire de las áreas adyacentes. Por ende, puedo considerar esta una configuración tipo sifón. No escapa nada de este cuarto. Todo por bajo la puerta cerrada está entrando a este cuarto y obviamente tiene que tener una salida. ¿Cuál va a ser esa salida? Es la rejilla de extracción. Por ende debo configurar, debo calcular, o el diseñador o el arquitecto deberá considerar qué tipo de rejilla, qué tamaño de rejilla, qué caudal a través de esa rejilla debe haber para configurar una esclusa tipo burbuja o tipo sifón. Y la última configuración, que de un cuarto entra aire, pero de ese mismo cuarto sale aire. Esta es otro tipo de configuración. También la flecha podría ser hacia arriba, no hay problema, desde que ambas flechas queden en el mismo sentido. Esta configuración es muy útil para cuando necesito proteger mi producto, que es muy específico del ingreso de cualquier particulado o cualquier contaminante bajo las puertas. Y es conocida también como una tipo cascada. ¿Listo? Entonces ya vimos las tres configuraciones de esclusa que nos ayudan a proteger nuestros procesos o nuestros productos. La tipo burbuja, la tipo sifón y la tipo cascada. ¿De acuerdo? En este ejemplo, para que todos lo veamos, yo lo voy a resolver, pero ustedes van siguiéndome. En el caso A, por simple diseño, tengo una gran rejilla de extracción y una rejilla de suministro en el área de preparaciones sólidas. En el área contigua tengo una gran rejilla de suministro con una pequeña rejilla de extracción. ¿Hacia dónde tomará el aire? ¿Desde esta área hacia preparaciones o de preparaciones hacia esta área? Básicamente, como podemos ver, y si analizamos que esto está asociado, digamos, a la realidad, que hay más extracción en este cuarto que suministro, pues mi cuarto se va a volver negativo. Tengo más extracción que suministro. Y mi cuarto contiguo tiene la condición al revés. Tiene más suministro que extracción. Por ende, de él va a salir aire, no va a entrar aire. Por ende, mi cuarto lo puedo catalogar como positivo. Y este sería el sentido de las flechas. El flujo de aire va del de mayor presión hacia el de menor presión. O área positiva hacia área negativa. Y en este caso lo invierto, si es preparaciones de líquidos, que como les comentaba es lo más habitual. Tengo una gran rejilla de suministro con una rejilla pequeña de extracción y una rejilla de extracción grande en el área contigua con una rejilla de suministro. Hará que mi área de mayor presión positiva o mayor suministro de aire sea positiva y el área contigua sea negativa. Todo esto se analiza desde el diseño, como lo mencionaba.
El aire de este cuarto de preparación de líquidos sale, más nada entra bajo la puerta, ¿correcto? Esta es la configuración que también se debe utilizar desde el diseño. Aquí con la pregunta que nos hacía el compañero, manómetros diferenciales de presión. Estos son elementos que nos permiten ver o comparar dos presiones simultáneamente. Por ende, estos tienen dos puertos, uno de alta y uno de baja, en su parte trasera o en su parte lateral. Estos manómetros generalmente se utilizan en las unidades manejadoras de aire cuando tienen escalas tan grandes como esta o de escalas más pequeñas dentro de las áreas propiamente, áreas de producción o esclusas. ¿Qué nos dice ella? Cuando lo ubicamos aquí, por ejemplo, en esta imagen, cuando lo ubicamos en la unidad manejadora, antes y después del filtro, tenemos que poner la configuración de alta enfrente al flujo del aire y la manguera, la conexión de baja a la salida del aire del filtro, ¿sí? Una va en la parte alta, otra va en la parte baja. Una va enfrente del flujo y otra va en la salida del filtro. ¿Esto qué nos va a indicar? Que el filtro, con el paso del tiempo, con la entrada de contaminantes, se va a ir tapando, se va a ir saturando. Por ende, cuando llegue, como les decía, a un valor específico que puede ser inicialmente el doble de la presión inicial, será momento de hacer cambio de filtro. ¿Listo? Puede haber configuraciones en donde el filtro esté antes de los motores y ventiladores o después de los motores y ventiladores. ¿Sí? Esto lo único que quiero decir es que hay dos tipos de ubicación de los filtros o prefiltros ante las unidades manejadoras de aire. Bueno, esta parte es muy, muy propia. Esta la establecí de pronto, es como más desde mi experiencia, ¿sí? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para mantener áreas limpias, áreas clasificadas? Se debe analizar si dependiendo del tipo de operación, las unidades están sujetas a tener retorno. ¿Qué es retorno? Que parte del aire que entra al cuarto vuelve y sale y se vuelve a ubicar en la salida de aire. Sí, hacemos como una recirculación. Entra, pero a la vez lo volvemos a reutilizar, por así decirlo. ¿Esto en dónde se utiliza? Generalmente donde las preparaciones son muy limpias. Entonces, utilizamos el aire, lo ensuciamos levemente, por así decirlo, con cualquier tipo de operación, lo volvemos a capturar y lo volvemos a reutilizar. No pasa nada porque nuevamente se filtra, ¿cierto? No se va a contaminar, no se va a viciar, nada. Pero cuando las preparaciones son, digámoslo, muy contaminantes como preparación de polvos, ahí sí no justifica hacer este tipo de recirculación. Ahí sí debe ser ingreso de aire fresco filtrado y expulsar el aire que se va a través de las rejillas al exterior. El tendido de los ductos. Debe siempre haber ubicación de las de rejillas de suministro a nivel del techo y de las rejillas de extracción a nivel de piso. Esta es una práctica que no se ve en todas las instalaciones y ayuda muchísimo a que haya un barrido de partículas. Cuando ustedes ven una configuración donde la suministro y la extracción están uno al lado del otro, se produce un efecto chimenea, que una salida se va una entrada se expulsa por la salida y no cubre nuestra área de producción. Para cada ingreso deben considerarse esclusas, como les decía, personal y materiales. Los sistemas deben permanecer encendidos el 100% del tiempo. Esto es muy importante para evitar que de pronto las partículas se asienten. ¿Qué pasa si es obligatorio o necesario por algún tema de mantenimiento? Pues se deben hacer estudios de cuánto tiempo tardará el sistema, una vez yo lo vuelva a encender, en recuperar las condiciones de limpieza o asepsia. Esto se llaman pruebas de recuperación, pruebas de arranque. Es muy importante que se tenga en cuenta eso o no apagarlo en la medida de las posibilidades. Deben establecerse mapas de flujo de proceso, de personal, de materiales, de desechos. Es importante que no se cruce por dónde anda la gente y por dónde se expulsan los desechos. Todo esto debe estar analizado previamente. Manejo de barrepuertas, como lo pueden ver en la imagen, vamos a necesitar evitar que pase aire bajo las puertas. Por ende, lo útil es mantener barrepuertas en los vanos de cada una de ellas. Una buena elección, que las puertas cierren bien, que no se descuadren. Mucha gente tiende a tratarlas mal y no encajan luego en donde deben incluirse. Lámparas que sean de cierre hermético, que no permitan el paso de aire del falso techo a las áreas. La instalación de medias cañas en pisos y techos para facilitar la limpieza de las áreas. Que haya buena unión de los ductos. Si se pueden dar cuenta en esa imagen, hay abrazaderas muy grandes para unir lo que son la generación
de aire de las mangueras flexibles. Esto es importante porque si el aire escapa a los falsos techos, vamos a tener contaminación por toma corrientes, por switches, por encendidos de lámpara, por las lámparas, por las tuberías, por todo lado entra aire, menos por las rejillas. Y producto del balanceo, las rejillas deben marcarse. Cada vez que uno ajusta estas rejillas, los deja con unos niveles de apertura o de cierre. Eso no se debe cambiar. Es importante que marquen y cierren las rejillas cada balanceo. Instalar sistemas de bloqueo en la medida que se necesite. ¿Qué es un sistema de bloqueo? Que si una puerta se abre, la otra, la contigua, no se puede abrir al mismo tiempo, porque eso nos va a generar flujo de aire contaminado que puede generar problemas de contaminación cruzada. Y variadores de velocidad en las unidades manejadoras. Voy a saltarme esta sección de preguntitas para la siguiente sección, dado que se me está colgando el tiempo. Por favor, John, si nos puedes ilustrar con estos sistemas complementarios. Vale, Julio. Entonces, dentro de lo que se está hablando para cumplir con el tema de la normatividad, pues tenemos tecnologías complementarias. Estas tecnologías, como su nombre lo dice, pues son complementos a lo físico, que es el tema de la filtración, como lo que estamos llegando hasta el nivel EPA. Estas tecnologías pueden ser el tema de las lámparas de fotocatálisis, que es una ionización catalítica radiante. Es una tecnología desarrollada por la NASA. Ya viendo el nivel de lo que estamos hablando, es algo totalmente certificado, está totalmente probado en los transbordadores espaciales y pues se ha aplicado el tema de la HVAC. Estos sistemas por lo general están instalados en los conductos. Es una luz ultravioleta más un radiador que genera iones y hace que las cargas, las partículas de polvo se carguen positivas y negativas, se atraigan y caigan en torrente pues, para poder ser atrapados a través de los filtros. Otra de las tecnologías que se tienen complementarias son el tema de las lámparas UV. Estas lámparas, pues, es un haz de luz ultravioleta que funciona al estar a los 254 nanómetros. Entonces, lo que hace es destrucción a nivel ADN, destruye totalmente las partículas, entonces, pues, genera un ambiente totalmente inerte, destruye todo lo que es patógenos. Esta tecnología, lo que es el tema de la VC, el diseñador, su consideración es que esté instalado en las manejadoras. Este tema de las dos que hemos visto, pues se manejan a través de un tema de cobertura. Lo podemos establecer a través de metros cuadrados. Entonces, cada una de ellos y sus diferentes modelos, pues tiene una cobertura de metros. También hay otros parámetros, pues como el tema del área del serpentín y cosas que se preguntarían muy puntualmente al tener que instalar un tema de estas dos tecnologías. Dentro de los modelos, pues ahí pueden ver que hay diferentes temas de metros. Y los otros son instalaciones de punta de aguja, que son unas tecnologías que ayudan en el tema de lo que son ya más puntualmente como los equipos mini splits o pisotechos. Esta tecnología pues lo que hace eso es instalar este elemento ahí en los serpentines pues para que haga cargas positivas y negativas y atrape con facilidad en el tema de la filtración estas partículas que ya se pueden aglomerar y pueden ser atrapadas. Esto sería como el tema de lo que es el tema de las tecnologías complementarias. Y así como Correcto. lo decía John y lo mencionaba Julio, realmente son exactamente eso, complementarias a los sistemas de filtración mecánica que deben también cada uno hacer su trabajo, la tarea específica para la que están concebidos y que hagan una sinergia con estas tecnologías activas para lograr las mejores condiciones de aire interior en estos espacios tan críticos que hoy estamos aquí analizando. Adelante, Julio. Bueno, ya para darle cierre, gracias, Neisa. Para darle cierre, lo que yo quería meter en la presentación, lo quería darles en la presentación, era como cuando ya se tienen los sistemas montados, cumpliendo y todo, pero
tenemos de pronto producción que es muy, digamos, sensible a la contaminación, se deben utilizar sistemas complementarios o sistemas de conservación de las condiciones. Básicamente solo las voy a mencionar porque pues ya el tiempo no nos está dando tampoco mucho y quiero pues que de pronto si tienen preguntas las resolvamos. Existen cabinas que nos ayudan a proteger tres aspectos, ya sea el producto, a la persona y al medio ambiente. Entonces, hay unas cabinas que están diseñadas, por ejemplo, esta, que es la cabina de extracción, netamente para extracción de humos y vapores. También la he visto mucho en la industria alimenticia, porque pues ahí hacen algunos temas químicos o no microbiológicos, porque eso ya sería otra utilidad, pero donde se necesite extraer humos y vapores, generalmente también tienen cuenta con un filtro de carbono activado para retener olores. ¿Listo? Entonces, esta es una de las tecnologías. Cabinas de flujo laminar. Esta tiende a proteger el producto porque es atravesado el producto que es monitoreado en la zona de trabajo a través de aire estéril que fue filtrado por filtro EPA. Y en la parte superior estas cabinas tienen para proteger al filtro, tienen unos prefiltros, generalmente de una baja eficiencia, dado pues que las cabinas están ubicadas en áreas limpias, por ende el área es limpia, tiene una calidad de aire muy buena, entonces solo manejan EPA y prefiltración, ¿sí? Estas no protegen propiamente al operario y pues como están en un ambiente, pues no protegen así mayormente al ambiente, solo protegen el producto. Estas son cabinas de seguridad biológica, dependiendo de la aplicación, como hablábamos ahorita, de pronto radioactivos o temas de pronto de todo lo que está ahorita sucediendo, como virus, como cepas, como todo este tema microbiológico, se utilizan cabinas de seguridad biológica o de bioseguridad. Básicamente es como un sistema de ventilación miniatura. ¿Por qué? Porque tiene producción de aire, filtración de aire, cambios por hora, clasificación de áreas. Entonces son unos sistemas muy dedicados. Por ende, hay que analizar si es justificable comprarlos, porque pues son muy dedicados, por ende, su costo aumenta, ¿sí? Habría que revisar si la necesidad lo obliga, pues entonces tocaría adquirir uno de estos sistemas que está dentro de las plantas que ya están protegidas por un sistema de ventilación. Entonces, pues eso era todo. No sé si logré cubrir básicamente lo que el público asistente deseaba. Les voy a poner las referencias bibliográficas. Me gustaría que abriéramos micrófonos o con la mano levantada miramos o preguntas por el chat para lograr ya consolidar el cierre. Agradecerle su tiempo, su atención, disculparme un poco por la extensión, pero pues quedo abierto a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Julio. La verdad es que ha sido un tema eh, brindado de tu parte con mucha generosidad, con mucho conocimiento, la experiencia que tienes en este tipo de trabajos. Te lo agradecemos mucho, lo valoramos y pues la mejor muestra ha sido todo este auditorio aquí muy atento y muy dinámico con preguntas que aquí incluso todavía nos están compartiendo en el chat. Queremos contarles un poco, nosotros nos preguntaban ahora por los equipos de las tecnologías complementarias para la purificación de aire, como lo escribía John, se fabrican en Estados Unidos o se fabrican en Brasil. Nosotros aquí en Colombia, a través de Carvel S.A. y de la División de Calidad de Aire Interior, los distribuimos, los comercializamos y no solamente en Colombia, sino en los países latinos, donde también tenemos representantes en Ecuador, Johnny Rambay, en Perú, Víctor González y algunos aliados. Y bueno, nuestro aliado ahora F2G con todo el tema de calificaciones, mediciones y estos análisis tan específicos a las áreas críticas, que en su representación aquí está Carla Moreno, el grupo comercial de F2G y pues Julio, nada más ni nada menos, que hoy nos ha compartido toda esta experiencia. Así que es parte de todo el equipo que estamos para ustedes, tanto en Colombia como en los distintos países. La línea nuestra de fabricación de filtros de aire Workclean, nuestra planta está en Colombia,
también con la posibilidad de distribuir y de despachar a distintos países aquí en América Latina. Hacemos parte de un corporativo con dos compañías más, filiales nuestras, TECAM S.A., que es la manufacturera de equipos de aire acondicionado, de ventilación y refrigeración aquí en Colombia, también con una capacidad de exportar en este momento a más de 20 países en América Latina, y TRS Partes, que hace parte también de nuestro grupo y es toda una red de tiendas. Aquí en Colombia hay cerca de unas 20, 25 tiendas donde se pueden conseguir partes, repuestos, accesorios y también con muchos proyectos y planes también de expansión a América Latina. Ese es el corporativo nuestro, de donde venimos también generando todos estos contenidos, este programa de entrenamiento que ya hoy aquí cerramos el capítulo 7 de trabajo. Ya estamos preparando el próximo tema, nos estamos orientando a algo que también ustedes nos han pedido mucho y es el tema de controles. Así que, bueno, pues invitarlos también a que nos ayuden a replicar esto entre todos los amigos, colegas, conocidos, compañeros de los mismos laboratorios, de las mismas empresas de aire acondicionado que aquí hoy están presentes, y que sabemos que ese técnico, ese ingeniero, el que está en campo, el que está diseñando, todos van a recibir esta información para fortalecer esos conocimientos técnicos. Así que a mis compañeros, pues muchas gracias, porque hoy es una nueva experiencia, un día más de aprendizaje, Julio, y a todo tu equipo, a Carla, muchas gracias. Les pedimos no dejen de dejarnos los datos en el formulario de registro o aquí en el chat para poder compartir todo este material. Vamos igual a difundirlo en nuestras redes, lo subimos a YouTube y de ahí les enviamos el enlace para que todos ustedes puedan tener acceso a esta información tan valiosa. Finalmente invitarlos, la próxima semana vamos a estar presentes en Refriaméricas, una feria a nivel de Latinoamérica que se realiza este año en Santo Domingo, en República Dominicana, y vamos a estar allá exhibiendo nuestros productos, las soluciones en calidad de aire interior con las que contamos. Vamos a estar de la mano con Tecan, una de las filiales del grupo nuestro. Y bueno, bienvenidos todos. Eso es la próxima semana 24, 23 y 24 de julio, así que pues también les vamos a enviar esa información para que quienes están en estos planes de participar en esta feria, allá con mucho gusto nos saludaremos y los esperamos a todos. Muchas gracias, Julio, John y algunos de mis compañeros para cerrar. Muchas eh, gracias también. Neisa, muchas gracias. Es que quería darte las gracias porque esta es una gran oportunidad para todos y para que, digamos, que las personas que nos acompañaron tengan un conocimiento base y que cuenten con nosotros, cuenten con Carvel, cuenten con Working, cuenten con F2G para todo lo que se requiera. Muchísimo gusto. Así es, muchas gracias, y a sus correos les vamos a compartir toda esta información que ha quedado aquí y los datos también de contacto nuestros para cualquier tipo de soporte y de acompañamiento técnico, con mucho gusto y atentos porque les estaremos también invitando próximamente al capítulo número 8 sobre tema de controles para propiamente sistemas de filtración de aire. Así Muchas es. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ustedes, gracias. Excelente, muchas gracias. Saludos cordiales. Gracias. Gracias por la invitación, excelente tema. Gracias, gracias, gracias. Nos encanta saludarlos a todos.